Voy a continuar con la serie que Dios nos ha dado. Y la serie es la revelación del reino de Dios. Diga conmigo, la revelación del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios tiene que ser revelado en mi corazón. El reino de Dios tiene que ser revelado en mi mente. ¿Está conmigo? Entonces, cuando es revelado en el corazón del hombre, entonces usted vive la cultura del reino de Dios. Porque para el hombre natural, las cosas del espíritu son locura. Porque las cosas del espíritu, eso es el reino, se tienen que discernir espiritualmente en el espíritu. Por eso que es necesario que nosotros trabajemos y entendamos esa revelación que Dios quiere traer. Revelación es un rema de Dios que te hace pensar y te define para hacer los cambios que tenemos que hacer para su gloria. ¿Alguien me entiende lo que digo? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra y declaramos que esta revelación del reino se apertura en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Que por el medio de tu Espíritu Santo tú traigas esa revelación a nuestros corazones y todos salgamos de este lugar entendiendo esta revelación para poder vivir conforme al diseño y al propósito que tú estableciste para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse y darle un aplauso ahora sí, pero bien bonito a Dios con todo su corazón. Yo les explicaba la importancia de entender el reino, la revelación del reino. Porque la revelación del reino tiene que ver con la autoridad que Dios nos da para gobernar como reyes. Digan amén. Pero lo segundo es que Dios nos da un territorio para poder ejercer ese reinado. O sea, Dios nos da un territorio, un lugar para que nosotros podamos desarrollar ese reinado, pero también establecernos en ese poder real que Dios ha manifestado a su iglesia. ¿Está aquí o no? Y le dije cómo podemos dar entrada al reino y tiene que ver con el arrepentimiento. Ya hablé de eso el día jueves, solamente voy a hacer menciones de los puntos, ¿correcto? Porque cada vez que Dios quiere hacer algo, va a traer una palabra profética para que nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestras tradiciones sean removidas para que se establezca la ley del reino. ¿Está conmigo o no? Porque muchos traemos tradiciones, muchos traemos cultura y la queremos establecer en el reino de Dios, en la cultura del reino de Dios, y no cuadran. ¿Está conmigo? Entonces Dios te confronta y nos confronta para que todo lo que no venga de Él, para que sea removida toda tradición y toda cultura, para que se establezca la dirección del reino de Dios, la instrucción de Dios. Entonces ahí se manifiesta su gloria. ¿Alguien me entiende lo que digo? Yo le decía que no hay nacimiento en el reino sin arrepentimiento. No hay establecimiento del reino o no hay revelación del reino sin salvación. Si el que no recibe a Cristo, el que no abre su corazón para que Dios entre en él, entonces no va a entender la cultura del reino. ¿Correcto? No se puede manifestar las leyes del reino de Dios si no hay obediencia a Dios. Diga conmigo, obediencia a Dios. El reino de Dios no se puede manifestar en una desobediencia, porque no cuadran. ¿Sí me entienden o no? El reino de Dios se manifiesta cuando decidimos obedecer a Dios. ¿Alguien entiende lo que digo? Yo le decía que el reino de Dios no puede ser manifestado si nosotros no desarrollamos y trabajamos en desarrollar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digan amén. No puede haber manifestación del reino de Dios cuando nosotros somos controlados por nuestros propios pensamientos que nos gobiernan y nos controlan a través de argumentos o fortalezas que tenemos en la mente. Y si esos pensamientos y esos argumentos, o esas fortalezas siguen controlando nuestra vida, no va a poder ver más allá, porque una fortaleza no te deja ver al otro lado. Digan amén. El reino quiere manifestarse, entonces va a confrontar nuestras vidas, va a confrontar nuestros pensamientos. Pero yo también les decía el día jueves que el reino no puede ser manifestado si nosotros no le pedimos a Dios sabiduría de lo alto. Le hablé de la sabiduría, que es la otra sabiduría, la terrenal, animal y diabólica. Y a veces, muchas veces operamos en esa sabiduría y no operamos en la divina. Entonces por eso no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. No podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien me entiende lo que digo?
Le decía que el reino no puede ser manifestado, no puede ser revelado cuando estamos divididos, cuando hay división. ¿Alguien puede ayudar? Aquí, por favor, gracias. ¿Alguien está traduciendo? Disculpen. ¿Quién está ayudando? Están pidiendo ayuda. Ok, gracias. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando entonces? Dios no se puede manifestar cuando nosotros estamos divididos. Dice que la palabra que un reino dividido no prevalecerá, pero un reino unido, estamos hablando cuando yo me uno en mi familia, cuando me uno a mis hijos, hermano, esa es una casa indestructible. Eso significa una casa sembrada bajo la roca. Digan amén. Los matrimonios no serán destruidos cuando los dos están cumpliendo la función que Dios dijo. Ya no serán dos, serán uno. Ahí el diablo no tiene autoridad. Quiere decir, el reino está firme. No puede penetrar cuando hay una familia en unidad. El diablo no puede penetrar cuando hay un matrimonio en unidad. No tiene derecho, no puede, el rey no puede entrar, no puede ser más fuerte el reino de las tinieblas que el reino de Dios. El reino de las tinieblas solo opera cuando hay división. ¿Recuerdan la vida de David? ¿Recuerdan la vida de su hijo Absalón? Hello. Cuando hubo la separación entre la vida de David y la vida de su hijo, ¿qué hizo el diablo? Mató a Absalón. Porque ahí tenía derecho legal. Le comió los pensamientos. Lo trabajó en su mente, lo trabajó en su corazón. Y terminó Absalón rebelándose contra su propio padre. ¿Alguien me entiende lo que digo? Quiere decir, un reino entró a traer división. Entonces el que estaba operando en esa dimensión era el reino de las tinieblas. Donde hay división está el reino de las tinieblas operando. Por eso ninguno de nosotros como hijo de Dios podemos caminar en un reino dividido. Por eso yo le decía el día jueves, si hay algo dividido en tu casa, usted tiene que trabajar en ello. Usted tiene que tomar acción en ello. Porque donde hay división, ahí está el reino de las tinieblas operando. ¿Están aquí? ¿Me estoy poniendo muy violento? Ok, me voy a poner peor entonces. No. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Entonces yo tengo que buscar, para que el reino de Dios se manifieste, yo tengo que buscar la unidad. La Biblia dice en el libro de Malaquías que en los tiempos venideros Dios restaurará el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿Por qué usted cree que el enemigo trabaja tanto para separar el corazón de los hijos con los padres? Hello. Él trabaja estratégicamente para separarte de tu padre, para separarte de tu mamá, para separarse del esposo de la esposa. Y cada uno vive una vida independiente. Porque él necesita un lugar para moverse, para destruir. Necesita un derecho legal que le cedamos. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces la iglesia tiene que entender que nosotros no podemos caminar divididos, tenemos que caminar unidos. Y todo lo que está, hermano, tenemos que entrar a ponernos a cuentas con Dios. Una familia dividida no avanza, no crece, no prospera, porque la ley del reino no puede operar. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? No puede haber manifestación del reino si hay un reino dividido. No podemos ver el reino en la sanidad de una familia, de un hombre, de una mujer, de un padre, de un hijo, de un líder, si es que no perdonamos. Donde no hay perdón, hay rencor. Hello. Y mientras usted no perdone, hermano, el enemigo tendrá derecho legal de su corazón. Tome atención, la iglesia. Si usted no perdona, el enemigo seguirá controlando su mente, sus pensamientos, y le dictará lo que Absalón hubiera perdonado a su padre. No hubiera terminado colgado, porque quedó clavado en medio de un árbol. ¿Están aquí?
Si no perdonamos, el enemigo puede dictar en tu mente y en tu corazón lo que quiera. Es que yo ya lo perdoné, pastor. No se nota todavía. De aquí para acá. Porque el que realmente ha perdonado, tome atención a lo que le voy a decir, se nota. Ahora no te digo que es fácil. No te estoy diciendo, es que fácil, va y perdona. No, no es fácil. Porque hay niveles, hay dimensiones. Pero Dios nos dijo, a estos sí puedes perdonar, a estos medio perdonar y a estos si quieres perdonar. No, Dios dijo, hay que perdonar como Él te perdona cada mañana. ¿A quién le gusta que lo ofendan? ¿A quién le gusta que lo traicionen? Pero ¿qué pasa si un día llega eso a ti? Cuando tú has hecho lo mejor, cuando tú te has esforzado para dar lo mejor, y Dios te va a poner por ese camino. ¿Sabes por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque Dios necesita ensanchar ese corazón. Porque Dios dijo, buscaré un hombre conforme. Dios necesita formar hombres conforme a su corazón de Él. Porque en el camino con Él nos van a traicionar. Nos van a dar la espalda. Van a hablar mal de nosotros. ¿Y usted qué va a sacar? ¿Una bazooka? ¿Un misil? ¿Una bomba atómica? No puede. Usted le toca perdonar. Hello. No hay otro camino. Es que usted no sabe lo que me hizo. ¿Y qué pasaría si Dios te dice, y ya no te acuerdas lo que tú has hecho? ¿Y no te acuerdas lo que hiciste antes? Y te comienza a sacar la lista de todos tus pecados y mejor perdono. Porque Dios fue a la cruz, murió por ti y te justificó instantáneamente. Cuando no lo merecía, cuando no lo merecía, cuando usted no lo merecía, Dios lo perdonó. Te hizo nacer de nuevo, borró para siempre tus pecados. Y Dios no te lo vuelve a refrescar. Biblia. Acuérdate de toda la lista de pecados que el Señor te ha limpiado, te ha perdonado. Porque aún con los pensamientos pecamos contra Dios. Cuando no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, no estamos pecando contra Dios. Y Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de mí, y Dios nos vuelve a dar una oportunidad. ¿Y por qué nosotros no a nuestros padres? ¿Por qué nosotros no a nuestro cónyuge? ¿Por qué nosotros no a nuestros hermanos? Que a veces pensamos egoístamente. Se llama egocentrismo. Solo yo quiero para mí. Señor, perdóname. Señor, lléname. Señor, bendíceme. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y Dios te dice, quiero que perdones. No, ahí no. Sigue para mí. Dios necesita que su corazón sea ensanchado. Porque Él quiere usarlo. Necesita hombres conforme a su corazón. Y si usted está aquí sentado es porque usted es un hombre o una mujer conforme a su corazón. Lo que pasa es que todavía hay áreas que no hemos rendido, y Dios quiere quitar el error y poner su verdad, poner su revelación. Ese es el reino. Hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar lo más difícil. Y si no puede, pídale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado por el Señor para que Él nos lleve y nos conduzca a toda verdad. ¿Le da un aplauso? No. Ahora sí voy a entrar al tema, porque esa es la introducción. Le hice recordar por qué no se manifiesta el reino. Y mucho, no puedo ponerte los fundamentos del reino si primero no sabemos que de repente que estamos de repente en un error y caminando en un error. Entonces nunca vas a ver el reino de Dios, nunca vas a saber caminar en el reino de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer el reino de Dios en nuestra vida? ¿Están listos? ¿Cómo? Número 1, los que toman nota, estableciendo dominio. Eso significa señorear. ¿Está aquí? Y la palabra de Dios dice en Génesis 1:28. Voy a sustentar el punto de esta tarde. Y los bendijo y le dijo, ¿qué le dijo Dios?
¿Qué le dijo? Fructificaos, multiplicaos. ¿Qué más le dijo? Llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Está conmigo? Cuando viene el reino de Dios y yo entiendo que estoy alineándome a caminar y quiero que el reino sea revelado, tengo que establecer dominio. Digan amén. Quiere decir, tengo que señorear. Tengo que ser el Señor de mi casa. El Señor dio autoridad. El Señor delegó y le dio una instrucción. Y los bendijo y le dijo, lo primero, fructificad. ¿Y sabe lo que significa la palabra fructificar en el hebreo? Diga conmigo, ¿qué significa? Llevar fruto. ¿Sí me entiende? Si nosotros desarrollamos el fruto, entonces estamos fructificando. ¿Está conmigo o no? ¿Sabe lo que significa la palabra fructificar? Significa crecer. Eso significa tomar dominio. Cuando yo crezco, me establezco. Yo les enseñaba en una reunión en la reunión de hombres que hicimos el año pasado, hablando a los hombres, y decía, hay un estudio que hicieron que hay hombres que tienen 50 años que actúan como un adolescente. Felizmente en esta iglesia no hay ni uno, todos son maduros. No dijeron aún. Dije que en esta iglesia todos son maduros. No, ya no. Porque ese es manipulado, pues. Hombres de 50, de 60 años con una conducta de adolescentes. ¿Cómo va a fructificar? Porque un adolescente lo que trae es conflicto, preocupación, quita tiempo. Uno tiene que estar pendiente de él. La esposa pendiente del marido. ¿Eso será establecer dominio? Yo no quiero ir a la iglesia ahora. Hello. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere enseñar? La palabra fructificar significa llevar fruto, significa crecer, significa multiplicarse. Usted tiene que multiplicarse espiritualmente en su generación. Hello. Sus hijos tienen que tener su ADN del reino. Pero ¿cómo lo van a tener si usted todavía no ha entendido la revelación del reino? Y después comenzamos a echarle la culpa a los muchachos. Mira a este muchacho, mira lo que hace, mira cómo le grita a su mamá. Claro, si usted le grita a su esposa. ¿Por qué no ayudas a tu mamá? Claro, si usted tampoco la ayuda. ¿Muy bien o no? Habla, padre, muy bien, vamos. ¿Está conmigo o no? Entonces yo tengo que multiplicarme. Yo tengo que crecer. Yo tengo que llevar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Cambiar mi manera de pensar. Pensar en la cultura de Dios, en el reino de Dios, en los principios de Dios, en los fundamentos que Dios me enseña, en la verdad que Dios me enseña. Y caminar en ella, no decirlo, vivirlo. Porque todos los días mi hijo se levanta y me ve, mi hija se levanta y me ve. No solamente es en la iglesia. Comienza desde que usted se levanta, el amanecer. Y lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Muchas personas todavía no hemos establecido dominio. Todavía nos señoreamos. Todavía somos señoreados. Por eso le hablé de la cultura del reino. Porque todavía el enemigo controla sus pensamientos. Porque todavía el enemigo está controlando su corazón. Entonces el reino todavía no aparece. Hello. Es que yo pienso así. No, ¿qué dice la palabra?
que dice la Escritura? ¿Cuál es el fundamento de Dios? ¿Cuáles son los principios de Dios? ¿Cuáles son las verdades de Dios? Ahí camino yo. Esto es verdad. Yo creo esa verdad. Por eso Jesús dijo, escrito está. ¿Vamos bien? Tengo que comenzar a fructificar. Quiere decir, tengo que comenzar a llevar fruto a mi casa, fruto en mi liderazgo, fruto en mi trabajo. Tengo que comenzar a dar fruto. Digan amén. Tengo que comenzar a crecer. Tengo que ser una persona que me multiplico, que me reproduzco. Una persona que retoño. Eso es fructificar. Número 2. Dios dijo, fructificad. Dios dijo, multiplicaos. Quiero decir, aumenta. Aumenta tu conocimiento. Aumenta tu conocimiento en Dios. Mientras tú más conozcas a Dios por su palabra, menos errores cometerás en tu vida. ¿Sabía? El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y se levantó otra generación que no conoció a Jehová. Y terminaron adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. No conocieron sus principios. Nadie, ni un padre se preocupó en establecer su reino. Mamá, madres, mujeres, sean ejemplo para sus hijas. En carácter, en actitudes, en principios fundamentales del reino de Dios. Que su vida les pueda predicar a sus hijas mujeres. ¿Están aquí? Que puedan ver en usted, mujer de Dios, el carácter de Jesús. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? El padre tiene una responsabilidad fundamental: darle propósito a sus hijos, ministrarlos, enseñarlos con su ejemplo, con su amor. ¿Vamos bien o no? Multiplicado significa aumentar, significa ser abundante, ser amplio, significa dominar, engrandecerse, ser numeroso. Todo ello significa. Y el Señor le dice, fructificad, multiplicaos y llenad. Llenar significa armarse, colmarse, completarse, consagrarse. Significa también embarazarse. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces la iglesia, eso es el hombre para que el reino venga. Número 1, tiene que determinarse señorear. No que sea señoreado, sino yo voy a ejercer dominio sobre mi casa. No machismo, dominio. Significa que yo voy a crecer, que yo me voy a multiplicar, que se van a ver los frutos en mí. Y me voy a multiplicar en mi generación, en mi descendencia. Por eso tú ves el Dios de Abraham, y solamente Abraham, Isaac y Jacob, que después se convirtió en Israel. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en nuestras vidas en la tierra. Hermanos, los años pasan rápido. Los años pasan rápido. Los padres que tienen niños pequeños, los años pasan rápido. Nuestros hijos van a ir a la universidad. Y si tú no le pones un buen cimiento hoy a nuestros hijos, a tus hijos de chiquitos, principios, fundamentos, reino de Dios, mañana más tarde ellos pueden entrar a la confusión de la cultura. Y la cultura de las tinieblas está cuando desde que ellos entran a la escuela. Y la cultura de las tinieblas le va a querer cambiar su manera de pensar, cambiar su corazón y llevarlo a una vida desordenada, sin principios, sin fundamentos, sin ley de Dios. Pero si tú no siembras el reino, la verdad, los principios que Dios establece en su palabra, entonces por eso muchos niños, jóvenes son confundidos. Cuando yo señoreo, entonces yo establezco el reino.
Esta es la ley de Dios en mi corazón escrita, no una ley de papel. Está grabada y escrita en mi corazón para vivirla y transmitirla a mis siguientes generaciones para la gloria de Dios. Dios nos creó para tener dominio, para gobernar en la tierra. Quiero que usted sepa que usted es un representante legal de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Yo soy un representante legal de Dios en esta tierra para aplicar, para hacer cumplir sus leyes del reino en la tierra. ¿Sí me entiende? Usted es el vehículo. Usted es el representante legal de Dios para establecer la ley de Dios, porque este mundo vive sin ley. Vive como quiere. Vive como dicen los demás. Pero Dios ha escrito en su corazón su ley. No para que solamente la lea, sino para que la vivamos cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos, alábele a Dios. Ejercer dominio significa, es el poder en un individuo que lo usa y lo dispone de lo que es suyo. Eso significa dominio. Dominio significa entonces el poder en alguien que lo usa y lo dispone. ¿Está aquí? Yo establezco el poder que Dios me ha dado. Por eso yo dije, el reino significa el poder de Dios activo en mí, en un territorio, en un área. Quiere decir, voy a ejercer el dominio de mi familia, de mi casa, de mi hogar, en el lugar que yo estoy, porque gobierno y me manifiesto bajo el poder de Dios. Uso su poder y dispongo de su poder para establecerlo. Usa el poder de Dios que está en ti, dado por el Espíritu Santo. Ya le dije la otra vez y yo se lo vuelvo a decir: nosotros no podemos dejar que el enemigo haga su itinerario con nosotros y nosotros quedarnos callados. Hermano, Efesios 6 es claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El mundo natural no entiende la ley de las tinieblas, pero el hombre que ha nacido de nuevo sí tiene que conocer claramente el reino de las tinieblas, porque es el que nos va a molestar todo este camino. Ahorita vamos a hablar más adelante un poquito de eso, porque el reino tiene que ver con el enfrentamiento de reinos. Entonces nosotros tenemos que caminar y entender, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su poder. Ya conmigo, yo tengo el poder de Dios, tengo que usarlo. Tengo que declarar el poder de Dios. En mi casa no habrá enfermo, ese es usar el poder de Dios. En mi casa habrá sano, en mi casa no habrá pobreza, en mi casa habrá abundancia de pan, porque así dice la palabra. Yo no soy huérfano. Tengo miedo. ¿Cuál tengo miedo? Cuando tú entras el reino de las tinieblas, tienes que retroceder. El que tiene que tener miedo es el diablo, no tú. Es que no sé qué va a pasar, tengo miedo. ¿Sabes qué? Establece el reino, declara la palabra, usa lo que Dios te dio. Es que estoy enfermo, es que estoy enfermo, es que estoy pobre, es que estoy sola, es que estoy solo, es que nadie me quiere. Hello, eso no es el código del reino. Es que nadie me quiere, es que nadie me saluda, es que nadie, salúdalos tú. Establece el reino de Dios. Hello. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Dominio significa voy a usar el poder de Dios en mí. ¿Qué le dijo Jesús al mar cuando se levantó? Calla y enmudece. Usó el poder, usó el reino. El enemigo quiere seguir hablando, quiere seguir hablando, quiere seguir hablando y quiere seguir atormentándonos, confundiéndonos para no oír y establecer el reino de Dios. Es que mi marido nunca va a cambiar. Sigue predicando eso. Es que usted no conoce a mi marido. Es que en esta casa nunca tenemos nada. Es que siempre andamos a la justa. Sigue hablando del reino. ¿De qué reino estás hablando tú? Ayer hablaba en una reunión de mentoría con los pastores de jóvenes y le decía: tú vas a hacer esto y vas a escribir esto y vas a declarar esto que nunca más vas a ver. Este año Dios va a sacar de esto sobrenaturalmente, porque esto es lo extra de Dios, la manifestación de su gloria. Ok, pastor, yo lo creo, y comenzó, así lo voy a hacer. Y yo declaro que yo voy a ver lo que yo le instruí a mi hijo espiritual para que lo haga.
Estoy enseñando a establecer el reino. ¿Cuántas cosas nos persiguen? ¿Cuántas cosas nos atormentan? ¿Cuántas cosas nos tienen ocupados nuestros pensamientos? Y nos ocupan y nos distraen y nos deprimen y nos desaniman y nos chupan. No tenemos cabeza para pensar. Estamos preocupados por las rentas, estamos preocupados por el hijo, estamos preocupados por los hijos, estamos preocupados por un montón de cosas. ¿Por qué no te levantas a orar y llamar las cosas que no son como si fueran? ¿Por qué no te levantas a reprender toda obra de las tinieblas que se ha levantado contra tu casa? ¿Por qué no te levantas y atas a ese hombre fuerte que quiere desanimarte o confundirte y lo reprendes en el nombre de Jesús? Os dio autoridad, dijo el Señor en Lucas 10:19, para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. ¿Hasta cuándo el enemigo va a seguir cumpliendo su itinerario contigo? Por eso el Señor dijo: levántate y resplandece. El tiempo de restauración, yo se lo prediqué la otra vez: levántate y resplandece. Pues ha venido tu luz. ¿Sabe lo que significa ha venido tu luz? Diga conmigo, ¿qué significa? Ha venido la revelación del reino a tu mente, para que entiendas de una vez cuál es el camino y cuál es el código que tú tienes que caminar. Y esa luz es la palabra. Esa luz es la palabra vivida en el corazón del hombre, que trae entendimiento, revelación para ver la gloria de Dios. El reino de Dios no es para unos cuantos. La bendición de Dios no es para unos cuantos. Es para todos los que han reconocido que Jesús es el Señor de su vida y eres su Padre. Hello. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el reino de las tinieblas va a seguir gobernando? ¿Hasta cuándo va a seguir señoreando en tu atmósfera? En tu territorio. El territorio es tu casa. Tu casa, tu familia le pertenecen a Dios. ¿Sí lo entiende? Pero ¿qué estás haciendo para establecer dominio en ella? Porque está el espíritu de religiosidad, que es el primero que tenemos que enfrentar. Porque la religiosidad solo habla, pero no vive. Hello. ¿Lo sigo viendo? ¿Lo sigo ya a lo paro ahí? ¿Ok? Cuando hablamos de dominio, tiene que ver con la disposición, usar el poder dispuesto por Dios. Tiene que ver con la capacidad de ejercer el poder y la autoridad para ejercerla en nuestra vida y en el espacio y en el territorio que Dios nos ha entregado. Significa conquistar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Dominio quiere decir: voy a conquistar el territorio con el poder que Dios me ha dado. No voy a ser conquistado, voy a conquistarlo. ¿Sabes lo que significa también dominio? Poner bajo control de lo que vendrá. ¿Estás seguro? De lo que vendrá. Tú tienes el control. Significa, el reino significa: Señor, voy a poner esta situación bajo control, en tu autoridad, en tu poder, para tu gloria, Señor. Y seré testimonio de lo que tienes preparado para nosotros. Poner bajo autoridad significa, en el original de la escritura, pisotearlo. Poner bajo tus pies al enemigo. Esta es la promesa que el Señor le dijo: pisoteará la cabeza de la serpiente. ¿O no? Agollará serpientes y escorpiones. Estamos hablando de figura espiritual. ¿Por qué cree que Dios dijo eso? Porque aunque algunos dicen: yo lo tengo bajo los pies, pero hoy sigue hablando y la dejas hablar. Y le escuchas y le obedeces. Pisotear.
córtale la lengua. Calla, enmudece. ¿Está conmigo o no? Calla, dijo Jesús. Enmudece. El enemigo trabajará los oídos nuestros, hombres y mujeres, para que no oigas la ley del reino, para controlar tu corazón, para controlar tus pensamientos y seguir dominando. Pero cuando tú lo reprendes, cuando tú poner bajo autoridad significa pisotear, subyugar, poner bajo. Poner bajo autoridad en el original significa destrozar. Poner bajo autoridad en el hebreo significa mandarlo callar. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? ¿Qué dominio tenemos que establecer entonces, pastor? Dominio espiritual. Diga conmigo, número 1. El reino viene cuando yo tomo dominio, control, autoridad, uso en un dominio espiritual. ¿Está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Por eso Lucas 10:19 dice: aquí doy potestad. Lucas 10:19, gracias. Doy potestad, quiere decir doy autoridad, delego autoridad. ¿Quién la dio? Jesús. ¿A quién? Diga, a nosotros. Doy potestad de aullar serpientes y escorpiones y sobre toda, ¿qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién dijo eso? ¿El pastor se le ocurrió? Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para aplastar toda obra de las tinieblas. Y el diablo puede gritar, hacer su bulla, su mueca, lo que sea, pero no te puede tocar. ¿O sí? Hello. Una vez alguien me dijo: pastor, tiraron un gato negro aquí. Pastor, un gato negro. Le oí. Pero es negro. Y así sea negro, blanco, amarillo, de color que sea. Puede tirar un gato, un león, un elefante, nada va a pasar. Es más fuerte el que está en mí, es más fuerte el que está en ti. Es que yo quiero que me hicieron daño. ¿Daño quién? ¿Ha visto personas que dicen: es que yo creo que me han hecho daño, pastor? No sabes la autoridad que tienes. Todavía no sabes la autoridad que tienes. Porque el que sabe que tiene autoridad, aunque yo me río cuando me dicen esas cosas. Hello. El que reina es Dios, el que gobierna es Dios. Él ya venció en la cruz por todos nosotros. El enemigo está destruido, aplastado, y Él me da la autoridad para recordárselo. Te hollo debajo de mis pies, no tienes autoridad. ¿Sabe por qué había tanta oposición en la alabanza? ¿Lo sintió o no lo sintió? Bueno, no sé, yo lo sentí. ¿Sabes por qué? Porque estoy hablando de esto. Porque cada vez que yo predico de liberación de demonios o de manifestación del reino de las tinieblas, viene oposición. Y los que no han entendido hubieran estado intercediendo en la alabanza. Mi esposa estaba intercediendo ahí, pero yo esperaba a toda la iglesia que discierna. Nada os dañará. Dile al que tienes al lado: nada te va a pasar. Si Dios está contigo, el enemigo no tiene poder contra ti. ¿Lo crees? Dominio. Usa el poder que Dios te ha dado y aplasta las tinieblas. Me encanta su entusiasmo. ¿Cuántos oran por las escuelas de sus hijos? ¿Y lo demás? ¿Cuántos oran por el territorio que trabajan?
Porque todo territorio muchas veces está tomado por las tinieblas. Hello. ¿Cuántos oran por la vecindad donde viven? Está mejor. Por el territorio, por la ciudad, por la nación, por alrededor de la iglesia. Tiene que orar, hermano, por el destino de sus hijos. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran por los esposos de sus hijas? Por la esposa de su hijo. El que está muy chiquito, de una vez, donde quiera que esté. ¿O no crees? No se le vaya a aparecer una filistea por ahí. No, ¿por qué se ríe? ¿Se le puede aparecer? Mira cómo se le aparecieron a Salomón. No se le apareció uno, se le aparecieron 1000. ¿Sí o no? Se tiene que orar. Eso significa, yo estoy tomando señorío, yo estoy tomando dominio de mi casa, de mi vida, de mi familia y de mis generaciones, y le voy avisando al diablo que no se meta con ellos. Yo oro por los esposos de mis hijos. Yo oro siempre. Tenemos fotos proféticas de mi nieta, ya está profetizada. Reino de Dios. Ya está, la pastora la dice hasta allá en la universidad. Gloria a Dios. Mi hijo Eric es la respuesta de nuestras oraciones. El esposo de mi hija. Porque esa fue la respuesta de la oración de Dios. Amén. Así es. Ahora estoy orando por el esposo de mi hija Ana Lucía. Y yo le digo, Señor, ¿tú sabes dónde está? Yo no sé dónde está, pero tú sí sabes. Y ya le dije, Señor, así es. Que te ame sobre todas las cosas a ti. No que vaya a la iglesia, porque mucha gente puede ir a la iglesia. Que te ame a ti sobre todas las cosas. Yo le dije, que te ame a ti, suficiente para mí. Si te ama a ti, ya está hecho. ¿Está aquí o no? Que te ame, que te sirva, que te adore, que te cante. Pedí, se os dará, dice la escritura. Y no solamente por el de mi hija Ana, por la esposa de Seth, por la esposa de mi hijo Johnny, ¿correcto? Por la esposa de por los esposos de nuestras hijas espirituales que están solteras. Ahí sí dijo amén, ¿verdad? Por los esposos y los que no han llegado y los que van a llegar y todos los demás. Al que está rebelde, voltéalo, cámbialo, transfórmalo y establécelo. El reino. Yo declaro, profetizo que así será. ¿Sabes que a veces nos olvidamos de orar y declarar? Cuán poderosa es la declaración. Eso es establecer dominio espiritual. Amén. Cuando establecemos el dominio espiritual, cosas grandes, sobrenaturales poseen. Dios nos ha entregado un poder. Dios ha delegado poder a la iglesia. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Voy a ir terminando con este punto, porque esto se va a poner muy bueno, hermano. Vamos entrando. En aquel día, cuando llegó la noche, ¿qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Qué más pasó? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Toma atención, Jesús estaba en un lugar y Jesús dio la orden del reino. Dijo, vamos al otro lado, vamos a cruzar este mar. ¿Sabe lo que iba a hacer Jesús? Diga conmigo, ¿qué iba a hacer Jesús? Iba a establecer su reino. Y ahí quiero que tome atención. Cada vez que hay una orden del Dios Todopoderoso para ejercer dominio en un lugar, porque cuando usted va al reino, digan amén, ¿qué sucede?
¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el verso 37? Pero, no, regrésese. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Como decir, regrésense mejor, regrésense. Porque muchas son las olas, muy grandes. Se van a morir en el agua, se van a morir ahogados. Temor. Verso 38. Y él estaba en la popa. ¿Quién estaba en la popa? ¿Y qué estaba haciendo él? Temblando con los apóstoles. Diga, no. Él estaba durmiendo, descansando. Y le despertaron y le dijeron, maestro. ¿Qué le dijo? ¿No tienen cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? ¿No dijo regresemos atrás? Jesús dijo, reprendió el viento y le dijo, calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese viento, esas tempestades grandes, eran manifestación del reino de las tinieblas que se oponían a que ellos siguieran avanzando a establecer el reino de Dios. Cada vez que usted se decida a establecer el reino de Dios en su vida, en su casa, en su familia, tendrá oposición. Mucha gente, cuando comienza la oposición, bajan las armas, se asustan, se esconden, se desaniman. Cuando la señal de que vamos por buen camino y cuando va el reino se estableciéndose es la oposición que tenemos. Y cuando venga la oposición, entonces ahora Dios te dice, ejerce dominio, ejerce la autoridad que te he dado, usa la autoridad que te he dado. Mucha gente se asusta, mucha gente se atemoriza y baja las. Cuando lo que tenemos que hacer es usar el poder. Eso es lo que sea. Ejercer dominio significa usa el poder que te he dado. Y Jesús lo demostró diciéndole a la tempestad, calla y enmudece. ¿Y qué hizo inmediatamente? Cesó el viento. En tu boca está el poder para que hagas cesar los vientos que no te dejan avanzar. Tú tienes el poder y la autoridad de Dios para destruir toda tempestad que las tinieblas quieran levantar contra ti. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Mira lo que dice la escritura. Entonces, verso 40, y Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es tiempo que nuestros hijos vean el poder de Dios que está en nosotros. Porque cuando ellos vean la activación de su poder en nosotros, al rato lo vas a ver a tus hijos orando, reprendiendo, estableciendo el reino de Dios. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Todas las mañanas yo escucho a mi hijo, todos los días, él tiene una hora, todos los días en diferentes horarios. Y mi hijo lo que hace es buscar la presencia de Dios y orar y adorar al Señor todos los días. Los que van a mi casa pueden saber. ¿Quién les enseñó? Los padres. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Es tiempo que nosotros podamos establecer el reino en el territorio que nos encontramos, para que todo viento que sea levantado se tenga que ir en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante contra ti tiene que obedecer a esa palabra,
Porque no es el poder del pastor, no es el poder de usted, no es el poder de su esposo, es el poder de Dios que está depositado en nosotros para la gloria de Él. Alguien alábele, por favor. Cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, significa que el reino va a entrar a ejercer dominio sobre ese territorio. Entonces inmediatamente viene la lucha de reinos en medio de las tempestades. Pero había una razón. Porque al otro lado era la ciudad de Gadara. Y al otro lado de la ciudad donde iba a ir el reino, había un hombre llamado el endemoniado gadareno. Diga conmigo, ahora entiendo. ¿Por qué cree que usted era la oposición en el lago? ¿Por qué cree que era la oposición en el mar, en medio para llegar a Gadara? ¿Sí está entendiendo la iglesia? Miren lo que dice Marcos capítulo 5 verso 1 al 15. No le voy a leer todo, pero usted tiene que entender. Estoy hablando de la cultura del reino, porque esto nos va a pasar en todo tiempo, en toda temporada, en todo lugar que usted y yo lleguemos a establecer el reino. Vinieron al otro lado del mar. ¿A la región de quiénes? Léalo bien pues. De los gadarenos. Verso 2. Y cuando salió él de la barca, ¿qué pasó? Le dieron la bienvenida. ¿Quién le dio la bienvenida a Jesús? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu. Quiero que identifique por qué fueron los vientos y ya casi se ahogaba esa barca. Era para que esa barca no llegue a su destino. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ahora inmediatamente baja Jesús y sus discípulos. Inmediatamente sale la manifestación del otro reino. Verso 3. Tenía una morada en los sepulcros. ¿Y qué dice? Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Miren lo que es poderoso esto. Verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas que hacía habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado de los grillos, y nadie le podía dominar. Ya conmigo, nadie le podía dominar. Nadie que no tiene el reino le podía dominar. Nadie que no tiene la revelación del reino le puede dominar. Por eso le dije, el hombre que no entiende la revelación del reino no puede hacer nada contra estas fuerzas del mal. Pero hay alguien que sí lo puede hacer. Verso 5. Y siempre, está hablando ahora del Gadareno. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Un hombre endemoniado. Verso siguiente. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué pasó? Ay. Es tiempo que la iglesia use el reino, el poder que Dios le ha delegado, para que el diablo se ponga bajo tus pies. ¿Sabe que el diablo sabe quién es usted? A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero no sé quién eres tú. No tiene autoridad. Pero el que tiene autoridad, el diablo le tiembla. Estábamos en un retiro haciendo liberación. Y yo no sabía, me lo contó una líder de aquí de la iglesia. Y estamos en un proceso de liberación y los demonios estaban saltando por ahí. Y una persona estaba así como que si nada hubiera pasado y
Y yo paso por ahí, cuando paso por ahí, ¡bah! Tú no, me decía. Tú no. ¿Quién dice? Le dije yo al demonio. Tú no mandas, yo mando en la autoridad de Dios. Así que te digo a ti, te vas de ese cuerpo. Tuvo que ir. ¿Está conmigo? Pero esa autoridad es que usted es el pastor, esa autoridad también está en ti. Y esa autoridad va a operar. Significa el reino activo en la iglesia. Por eso es importante cómo va a revelarse el reino. Si ando en pecado, si ando no perdonando, ¿cómo se va a manifestar el reino? No se puede, no tengo autoridad. Si yo estoy dividido, estoy con celos, estoy con tantas cosas que están fuera del reino, hermano, no tengo autoridad para reprender al espíritu inmundo. ¿Sí me entiende o no me entiende? Cuando vino este endemoniado y lo vio Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Porque ya estaba vencido. Verso 7. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Yo tengo la autoridad, tú tienes la autoridad para atormentar los demonios, el reino de las tinieblas. Por eso hay lugares donde usted ora y reprende, y después viene alguien y se te pone así como que bien salsa así. Ya sabes quién es. No me atormentes. Hay lugares, hay atmósferas que tienen que ser atormentadas con la presencia de Dios. Pero la iglesia muchas veces está detenida, calladitos, tranquilitos, ocupados en sus problemas. Y Dios dice: usa la autoridad, usa el reino. Yo te he dado el reino, el territorio, el lugar, tu mente, tu corazón, para que le establezcas. Verso número 8. Porque le decía, ¿qué le dijo Jesús? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Fuera, como dijo un hermano. No fuera, fuera, con J le dijo. Y el diablo le dijo: no se dice fuera, no se dice fuera, se dice fuera. No es broma, así le dijo. Fuera, le dijo el pastor. El diablo le dijo: no se dice fuera, se dice fuera. Jesús le dijo: sal. Cuando Jesús le dijo: sal de este hombre, le estaba ordenando al reino de las tinieblas que ya no podía ejercer más dominio en esa vida. ¿Sí me entiende? Por eso le estoy dando una explicación del reino muy linda, muy suave, muy entendible. ¿Cuántas cosas tienen que ser removidas de nuestro territorio que Dios nos asigna? De nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras generaciones. ¿Cuántas cosas tienen que ser quitadas? Pero es que no pasa nada, pastor. Claro, porque no has usado la autoridad que Dios te ha dado. Claro, porque el enemigo sigue trabajando tu mente y tu corazón cuando quiere. Y te confunde y te desanimas, y andas desanimado y andas desanimada, y andas preocupada, andas dudando, y el reino no está. Y en vez de ir de gloria en gloria, en vez de ir a pasar el otro lado, significa: voy a establecer el reino más allá de los límites que Dios me ha dado. Porque Dios te va dando lugares, Dios te va dando posiciones para que no sea establecido tu reino, sino sea establecido el reino de Dios. Le dije: fructificar significa crezcamos, maduremos. Dominio, el reino se establece. Mientras tanto, no ejerzamos el reino de las tinieblas seguirá operando en contra de nosotros. Porque hay mucha pasividad en los hijos de Dios. Y como nos hemos apropiado las cosas negativas,
Y le decimos y le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo. Y es que el diablo. Y Dios te dice, te da autoridad para que lo eche fuera. Es que el diablo, eso no oyes. Es que el hermano, es que la hermana, es que el pastor, es que mi jefe. Échalo fuera. Al jefe no, al espíritu inmundo. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Póngase fuera en el nombre de Jesús. Estamos en introducción del reino. Póngase de pie. Póngase de pie. Es tiempo que la iglesia comience a activarse en ese poder.